Hola, mi nombre es Jorge Yair Lovera Rincón y estudio en Prepa en línea CEP en la generación 31, grupo 40. Actualmente estoy en el módulo 8 con la asesora virtual María Alejandra Hernández Maldonado. Este es mi proyecto integrador, investigación de los derechos humanos enfocado en la discriminación a personas de la comunidad LGBTI. Como introducción, en este anteproyecto de investigación les hablaré sobre lo que realizaré a partir de un problema que sucede en mi contexto. Yo vivo en la Ciudad de México y me he dado cuenta que a pesar de los esfuerzos por erradicar la discriminación a personas de la comunidad LGBTI, aún siguen sucediendo muchos actos de odio a esta comunidad, actos que incluso terminan en la muerte. Por lo cual he decidido realizar algunas entrevistas por redes sociales a personas pertenecientes de esta comunidad para poder compararlas con las estadísticas encontradas en distintas fuentes de información sobre la discriminación a personas de la comunidad LGBTI. Objeto de estudio. Los derechos humanos nos ayudan a poder tener una sana convivencia entre todas las personas, pero para que esto se pueda lograr, todos debemos de respetar los derechos. Sin embargo, me gustaría investigar si estos derechos realmente son respetados, pues he observado que existe un número de personas de la comunidad LGBTI que han sufrido distintas maneras de discriminación desde el hogar, la escuela o el trabajo. Y esto llega a tener consecuencias como que los lleven a las llamadas terapias de conversión o incluso a causarles la muerte, lo que violenta todos sus derechos. Yo planteo demostrar con mi investigación que esto es un grave problema. Planteamiento del problema. En mi comunidad de la Ciudad de México he notado que la discriminación a las personas de la comunidad LGBTI sigue existiendo, incluso dentro del mismo hogar, por ejemplo con el odio o el rechazo de la propia familia, lo que puede llevar a tomar acciones como correrlos del hogar o llevarlos a terapias de conversión, a pesar de ser ilegales, las cuales utilizan métodos de tortura como electrochoques, tortura psicológica, exorcismos, etc. Esto con el fin de convencer a la persona de que debe de encajar en los estereotipos ya establecidos. Esta información se puede ver en el informe sobre terapias de conversión poniéndole límites al engaño, donde además podemos ver que estas terapias han hecho que las personas se sientan tan mal consigo mismas que recurren al suicidio. Por ello, voy a investigar con 15 personas si han vivido algún tipo de discriminación y si han tenido contacto con estas llamadas terapias de conversión o conocen a alguien que haya tenido contacto con estas terapias. Preguntas de investigación. ¿Alguna de estas 15 personas han tenido contacto con alguna de estas llamadas terapias de conversión o conocen a alguien que haya tenido contacto con estas terapias? ¿Y alguna de estas 15 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI han vivido algún tipo de discriminación? Objetivos. Conocer mediante entrevistas si alguna de estas 15 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI han sufrido algún tipo de discriminación dentro o fuera del hogar. Y saber si alguna de estas 15 personas pertenecientes a esta comunidad ha tenido contacto o conoce a personas que han tenido contacto con estas llamadas terapias de conversión. Justificación. Yo pienso que esta investigación es muy importante, pues en mi opinión ninguna persona debería de sufrir ningún tipo de discriminación ni violencia de ningún tipo, y todos sus derechos deberían de ser respetados como está constituido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin importar su preferencia sexual, su raza, su género, su religión, etc. Pues a pesar de los esfuerzos que se han hecho, existen muchos artículos donde se demuestra que muchas personas aún están sufriendo este tipo de discriminación dentro y fuera del hogar y que sufren distintos métodos de tortura por las llamadas terapias de conversión. También espero que con esta investigación las personas de la comunidad LGBTI sepan a dónde pueden acudir si sufren algún tipo de discriminación y que entiendan que ser ellos mismos no está mal, que no están enfermos y que tienen derechos que les permiten ser ellos mismos.
En pocas palabras, con mi investigación pretendo demostrar que la discriminación a las personas de la comunidad LGBTI y las torturas que sufren en las llamadas terapias de conversión son problemas que aún existen y que debemos de proponer soluciones que ayuden a evitar que las personas de esta comunidad sigan sufriendo todo esto. Delimitación espacial. Se realizará una breve entrevista por redes sociales a 15 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Se compartirán notas de artículos y fuentes confiables sobre la discriminación y estas terapias de conversión. Población: 15 personas de la comunidad LGBTI entrevistadas mediante redes sociales. Marco teórico. Me gustaría que antes de darles a conocer la información que logré obtener con las entrevistas, poder demostrarles la investigación que hice sobre la discriminación a personas de la comunidad LGBTI y sobre las terapias de conversión, para que así puedan entender la gravedad de este problema y por qué es tan importante hablar sobre él y poder encontrarles una solución. La discriminación a personas de la comunidad LGBTI es un problema muy grave que muchas veces comienza desde el hogar. Según la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el 92% de los adolescentes LGBTI tuvieron que esconder su orientación sexual o identidad de género a sus familiares. Sin embargo, también la escuela, el trabajo o su mismo entorno social son lugares donde sufren los primeros actos de discriminación. Muchos niños y adolescentes se ven forzados a ocultar este aspecto de su vida, ya que tienden a sufrir bullying físico y emocional y verbal en la escuela por ser parte de la comunidad LGBTI, lo que ocasiona que bajen sus calificaciones o dejen de acudir a la escuela. Y en el ámbito laboral se vive esta misma situación, pues muchos adultos tienden a ocultar este aspecto de sus vidas por la alta discriminación que sufren en sus trabajos. Según el Centro de Investigación en Política Pública en México, 6 de cada 10 personas LGBT consideran que su orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder a algunos empleos. Aun cuando han obtenido el trabajo, el 70% de los mexicanos LGBT perciben que no reciben el mismo trato de sus compañeros heterosexuales. Estos son claros ejemplos de que aún existen muchos lugares donde se violenta y se discrimina y no se respeta los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. En las siguientes gráficas de la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018, podemos ver las cifras de personas que han sufrido rechazo o discriminación en su hogar, trabajo, escuela o personas que han sufrido experiencias negativas o las han visto. En las primeras dos gráficas podemos observar el cómo reaccionaron familiares y personas del ámbito laboral al saber la orientación sexual e identidad de género de personas de su círculo familiar o laboral. Y como podemos ver, en el ámbito familiar, la mayoría reaccionó con disgusto, rechazo y desaprobación. Y en el ámbito laboral, aunque no son la mayoría, sí es un gran número de personas las que también reaccionaron con disgusto o rechazo al saber que una persona de su círculo laboral tenía una preferencia sexual o una identidad de género que no va con los estereotipos establecidos. En las otras dos gráficas podemos observar las experiencias negativas de discriminación o violencia que han vivido personas de la comunidad LGBTI en la adolescencia y en el trabajo, o personas que han tenido que presenciar estos actos. Sobre las llamadas terapias de conversión, de entrada el término terapia está mal utilizado, pues esto quiere decir que es un tratamiento para curar o tratar una enfermedad. Sin embargo, desde 1990 la OMS eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades. Por tal motivo no es algo que deba curarse, pues entre los avances enfatizaron el rechazo a las terapias de cambio o de orientación sexual, las cuales carecen de justificación médica y científica, pues representan una gran amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas. Sin embargo, aún hay muchas personas que piensan que es una enfermedad y que puede tratarse y curarse, y
crean estas llamadas terapias de conversión, donde se busca que la persona tenga una orientación sexual o una identidad de género que vaya con los estereotipos establecidos. En ellas se utilizan distintos métodos. Por ejemplo, un método utilizado de manera recurrente es la aversión, en la cual se somete a la persona a una sensación negativa, dolorosa o angustiante mientras se le expone a un estímulo vinculado a su orientación sexual. Estas pueden ser electrochoques, golpizas, medicación, tratamientos hormonales, pláticas religiosas, exorcismos, etc. Todo esto son métodos de tortura que no solamente no sirven porque no hay nada que curar, sino que también pueden dejar grandes daños en las personas en mente y cuerpo, y a veces les causan un dolor tan grande y un daño tan grande que las personas prefieren recurrir al suicidio. Metodología. Para mi investigación voy a realizar entrevistas por redes sociales a 15 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI para saber si han sufrido algún tipo de discriminación dentro y fuera del hogar. También queremos saber si han tenido contacto o conocen a alguien que haya tenido contacto con estas llamadas terapias de conversión. Por esta razón, utilizaré la metodología cualitativa. Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales. La verdad es que mi experiencia haciendo esto ha sido muy grata y muy productiva, pues no solamente podré demostrar mi punto de que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI siguen viviendo discriminación y actos de odio en nuestra actualidad, sino que también podré demostrar que las llamadas terapias de conversión siguen operando de manera ilegal en nuestra actualidad, torturando a personas pertenecientes de esta comunidad y causándoles graves daños físicos y emocionales. Todo esto lo podré demostrar con mi investigación, con los testimonios de estas 15 personas, y además podré respaldar y sustentar mi investigación con cifras, datos y citas de organizaciones y fuentes confiables. Sin más por el momento, les comparto la bibliografía de mi investigación, esperando que tengan un excelente día y que recuerden que siempre debemos de respetar los derechos de la diversidad cultural y los derechos de todas las personas.